Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cineandertal, el podcast de unos tipos que hablan de cine. Yo soy Josué Villaseñor. Yo soy Andrés. Y en esta ocasión vamos a seguir con este ciclo David Lynchiano de cine y hablaremos de una película llamada Lost Highway. ¿De qué va, Andrés? Bueno, digamos que... bueno, ¿sabes? No, bueno, antes de que empecemos con los aspectos específicos, ¿qué te pareció? ¿Qué me pareció? Bueno, la película es entretenida. ¿Qué? Creo que para la calidad que la vi, que es un DVD, se veía muy mal, se veía horrenda. Pero luego la viste en digital y era exactamente igual, ¿no? Exactamente igual de horrenda. Bueno, la trama es interesante, te mantiene entretenido, los personajes pues son curiosos, te mantienen a la espera de qué es lo que va a suceder con esta trama. La primera vez que la ves creo que no la entiendes demasiado, pero poco a poco vas acercándote al significado más. Vas dándote cuenta que no hay significado. Es un significado muy concreto. No sé, amigo. Bueno, sí, a diferencia de Eraserhead, creo que aquí sí podemos hacer una interpretación lineal y más apegada a nuestra realidad. Pero eso solo lo puedes hacer si no te importa tanto la secuencia en cómo se te van mostrando la película y si tú decides cómo ir armando y estructurándola por tu cuenta. Pero a primera vista no parece que siga una secuencia lineal. No, a primera vista no parece que haya un sentido bien claro de lo que sucedió con la película. Es decir, que tienes que irla construyendo como perros de reserva, que tienes que ir poniendo qué pasó antes y qué pasó después. Esta película nada más es eso, ir viendo qué sucedió antes, qué sucedió después para darle un significado claro. Creo que es como... Estas cintas son como todos hijos bastardos de Rayuela de Julio Cortázar, ¿no? Como que... Ser que tomaron cierta inspiración narrativa de ahí. Yo no sé si Cortázar fuera de Latinoamérica sea como muy reconocido, muy popular. No ganó un Nobel ni es bueno, dio clases en Estados Unidos y te digo, pero el tema es como no sé hasta qué punto autores como David Lynch se hayan acercado a Rayuela, pero podría decir también que no es que Cortázar haya inventado esta manera de soltar microescenas y hacer que el lector, el espectador construya un todo a partir de esas microescenas que te va dando, ¿no? No sé si es algo de él, pero diría que pues es algo que diversos creadores, diversos artistas han realizado y han visto que diantres se puede hacer adoptando una estructura o una manera de presentar tu trabajo así, buscando que el espectador sea el que vaya diciendo, bueno, tómalo así, ármalo así e interprétalo así. No sé si es de Cortázar, pero en mi mente así es. Y siempre que veo una obra así, que te plantea estructuras como esas, digo, esto es muy Rayuela. Creo que es una forma narrativa que se puede traducir muy bien al cine, pero que he escuchado es mejor aceptada en la literatura que en el cine. Porque regularmente en el cine el espectador o el gran grueso de la población que va a ver una película de este tipo regularmente se quedan con la duda de qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando en la pantalla. Y en la literatura pues es más aceptado que haya esa experimentación, ese juego. Sí, se ve como algo más natural. Pero bueno, ¿quieres dar la interpretación lineal? ¿Quieres empezar lineal, con él? Sí, podremos hablar un poco de eso. Bueno, concretamente tenemos a un personaje principal. Su nombre es Fred Madison, toca el saxofón. Tiene una esposa, ¿sí? Renee. Su esposa se llama Renee Madison. Lo que sucede es que este tipo tiene problemas de eyaculación precoz, no puede satisfacer a su esposa y eso lo hace sentir bastante ansioso y angustiado. Conforme pasa el tiempo, Fred se da cuenta de que su esposa tiene cierta clase de distanciamiento. Una breve pausa.
esa escena donde está teniendo sexo con su esposa. La palmada en la espalda. La palmada en la espalda es traumante, viejo. Está muy padre, viejo. Lo destruyes. Es como, sí, he estado ahí muchas Eres veces. patético, sí. Te comprendo, viejo. Pero es que Me duele, sentí viejo. identificado con el personaje. Es como mi hermano perdido. Bueno, pero es que en tu caso ya es muy habitual, ¿no? Sí, Ya estás acostumbrado, siempre pasa, pero la primera vez duele, pero ya cuando lo haces 15 veces es como, bueno, ya. Estos son mis tiempos. Sí, así me muevo yo. Sí. Pero es tan corto el amor y tan largo el olvido. Sí. Es que en serio dices, ser eyaculador precoz es una pesadilla. O sea, es el infierno en la tierra, viejo. Por la palmadita. También es una. La palmadita es como, no eres un hombre, eres un primo mío, eres un familiar y te perdono. O sea, ya no te veo como un hombre que me pueda dar placer. Eres simplemente alguien a quien voy a tratar de manera condescendientemente. No sé, comprendo que pueda doler, pero después te habitúas. Sí, cada caída solo te hace más fuerte, viejo. Hace que dures menos. Exacto. Bueno, sigue con tu explicación. El hombre del minuto. Entonces, bueno, después, conforme va indagando más este personaje principal que es Fred, se da cuenta de que su esposa lo está engañando con un tipo que se llama Dick Laurent. Dick Laurent es un tipo que es más viejo que el protagonista, pero que al parecer tiene más potencia sexual que nuestro protagonista. Entonces lo primero que se le ocurre es que debe de matar a este señor. En efecto lo asesina. De manera posterior va a una fiesta con su esposa. En esta fiesta ve que su esposa está muy cariñosa con uno de sus amigos, que es Andy, y en algún punto le llega a confesar a Andy que este Dick Laurent está muerto, ¿no? Sin embargo, a este personaje Andy se le hace muy extraño que él sepa eso, porque no sabía que nuestro personaje principal conoce al ex amante de su esposa. Y en este contexto de la fiesta, el personaje principal se da cuenta o se percata de que Andy es una persona que metió al negocio de la pornografía a su esposa. Como que se empieza a percatar de ese pasado oscuro que tiene su esposa, y eso también lo lleva a determinar que lo que debe de hacer es matar a este amigo de su esposa, que es Andy. Lo asesina y de manera posterior acaba asesinando a su esposa también. Es detenido por los 3 crímenes, se mete en una cárcel y de ahí se empieza a contar una historia a sí mismo, que es un rodeo para evitar aceptar que cometió esta serie de asesinatos basados en sus celos, infundamentados, celos. Y pues sí, ¿qué más sería? Y lo queman al final. Bueno, lo llevan a la silla eléctrica y vemos parte de ese proceso. Tostado. Pero bueno, creo que lo interesante es que esto ya es como una construcción, es como que ya lo digerimos, porque la cinta no va en ese orden. La cinta no te muestra nada de eso, y parece que en la construcción de la película lo que ocurre en realidad es que Fred Madison y Pete Dayton, que vendría a ser esta personalidad que crea en prisión Fred para contarse su historia de que para contarse su historia de que es un hombre triunfador, que es bueno en el sexo, que le quitó a la esposa, sí, a Dick Laurent, Mr. Eddie. O sea, en la película parece que es real todo, ¿no? Y que solo hubo una especie de intercambio o te da a entender que Fred y Pete son la misma persona, pero no en la realidad onírica, sino en nuestra realidad concreta, y que tienen en algún punto como el don o la capacidad de cambiar o de cambiar de lugares, pero solo en ciertos puntos específicos de la narrativa. Y también el tema de René y Alice, pues es básicamente un conflicto similar o un dilema similar. Son 2 mujeres, pero que compartirían un cuerpo, y de hecho pues no es nada sutil Lynch al mostrarnos esa similitud, porque utiliza la misma actriz. Exactamente, un recurso que ya utilizó anteriormente en Twin Peaks. Sí, que es algo muy común en su obra. Y hay cosas, no sé, amigo. Bueno, ¿qué más podrías decir? Pues creo que de esta historia lineal? Lo que intentan expresar a partir de lo que intenta expresar Lynch es que
tenemos un deseo por encubrir lo patético que somos. Es decir, lo que no acepta nuestro ego lo empezamos a trabajar desde la parte psicótica de la alucinación, y esa alucinación nos lleva a autosatisfacernos. En este caso lo que vemos es la falta, ¿no? El personaje principal tiene la falta de la eyaculación precoz, de los celos, y en la otra realidad en la que él se crea, pues es un hombre que tiene varias mujeres, las mujeres se pelean por él, y pues no tiene este problema de que le quiten a su pareja. De hecho, él le quita la pareja al personaje, que en la realidad concreta le quitó la pareja a nuestro personaje principal, que es Fred. Entonces, esta realidad psicótica es una fuga que nos ayuda a generar una clase de satisfacción, y es una clase de compensación. Es como un mecanismo de defensa también. El juego también es interesante porque es algo que todos hacemos. O sea, todos nos hemos construido una imagen sobre cómo es la realidad y el papel que nosotros desempeñamos en ella. A mí siempre me daba un poco de risa a veces el escuchar a las personas cuando charlan sobre sus trabajos o sobre sus vidas cotidianas, porque siempre los idiotas son todos los demás. Siempre las personas que cometen los errores, los flojos, los que no realizan bien el trabajo, son los otros, ¿no? Y cuando ellos entran en juego, cuando ellos realizan sus actividades, pues vienen a corregir el mundo, ¿no? Y nunca he escuchado a nadie, o sea, de todas las conversaciones triviales que he escuchado en el metro, en el transporte público, nunca he escuchado a nadie decir genuinamente yo la cagué, o yo soy el que está mal, o yo soy o sea, todos son chingones, todos son buenos. Y digo, pues, y si son todos buenos, entonces, ¿por qué las cosas están tan mal? Todos tenemos esa construcción de el mundo pudiendo llegar o funcionando gracias a nosotros, y son el universo. O sea, todas las personas que se encuentran fuera de nuestra piel, las que están realizando malas acciones. Creo que hay otra película que muestra muy bien este fenómeno. Es una película muy mala y quizás es una de las peores películas que se han hecho. The Room es precisamente... Sí, tal vez algún día tenga su episodio, pero en The Room vemos algo así, que es literalmente la historia de un sujeto que te cuenta el fracaso de en su contra. Ajá, el fracaso de su relación, de sus amistades y su relación por los otros que están locos, que no lo toman en consideración, que no piensan en él y que solo lo explotaron y abusaron de su confianza, ¿no? O sea, es tal cual, o sea, como muchas personas conciben su realidad. Ellos están bien, el mundo es el que los trata mal y las otras personas son las que están equivocadas. Y precisamente The Room nos llama la atención porque entendemos que la realidad no es así. Dices, pues, o que esa película no tiene sentido porque la realidad no ocurre de esa manera, pero es más real que lo real, porque de nuevo así funcionamos nosotros, así vemos la realidad o nuestras interacciones con los demás. Nosotros tenemos la razón, nosotros hacemos bien las cosas, son los otros los que se equivocan. Tal vez por eso la película de The Room es tan famosa y también aceptada, porque nos muestra el registro del delirio de un neurotípico, ¿no? Creo que a todos les das etiqueta en los... Sí, es que es tan palpable el hecho de que intenta expresar que él es la única buena persona que se ha encontrado en su vida y que todos los demás son unos bastardos que abusaron de su bondad. Pero es que te digo, así es el monólogo, así es el discurso de todos. Exacto. Cuando los escuchas. Entonces, ese es el discurso que tenemos llevado a la realidad del cine, y por eso es tan risible. Porque algo que para nosotros es algo común en nuestra vida, cuando lo vemos plasmado en el cine nos damos cuenta de lo ridículo que es, ¿no? Lo palpablemente ridículo. Creo que la única diferencia con The Room, bueno, el tipo que creó The Room, ¿cómo se llama? Es Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. La única diferencia entre Tommy Wiseau y las personas que me encuentro constantemente en el metro es que Tommy Wiseau era rico y pudo llevar su locura. Tenía el dinero para llevar su visión a la pantalla grande. Sí, porque insisto, en serio, ustedes también hagan el ejercicio o también sean conscientes, ¿no? Creo que hasta cierto punto esta cinta Lost Highway también es una invitación, ¿no? A preguntarnos en qué aspecto yo estoy fantaseando, en qué puntos yo he fallado o he interpretado cosas de tal manera que me hacen quedar a mí como el potencial héroe o el potencial faro de razón en rodeado de personas o de fenómenos que
ocurren de una manera en la que no deberían ocurrir o actúan de la manera en que no deberían actuar. Sí, hasta qué punto estoy siendo honesto con los demás y conmigo mismo, ¿no? Hasta qué punto estoy llevando o qué tanto estoy extendiendo esta mentira que me hace ser como una persona funcional o completamente buena o sin errores. No sé, y a veces pienso que es que la opción a esta fantasía, al intentar deshacerse de ella, es confrontar la realidad, ¿no? Y creo que puede ser algo devastador para muchos, o puede ser también como la puerta de inicio para algo mucho mejor, ¿no? Para un mejor estilo de vida, o para dar un paso para alcanzar la madurez, para modificarnos, ¿no? Pero es que sí, enfrentarte a los hechos concretos y decir, oh, pues quizá mi relación fracasó porque yo era un idiota, o mi familia no me aprecia porque pues no hay nada que sea apreciable en mí, aceptarnos como hombres y mujeres sin atributos es algo muy complicado. Es muy duro. Es ¿no? como decía esa profesora psicoanalítica, de que nadie está preparado para escuchar la verdad. Y hace poco también estaba leyendo un cómic donde se presenta un villano que se llama La Verdad. Y la verdad lo que hace es que se acerca a las personas y creo que les dice algo tan horrendo sobre sí mismos que las personas se mueren del impacto. Ajá, entonces me quedó muy claro eso. ¿Sabes? Creo que y a veces la verdad, también cuando te inicias en este ejercicio puedes caer en el polo contrario y decir, es que no tengo ningún talento, no soy bueno para nada, soy dañino, soy en tóxico. Esa clase de distorsión cognitiva. Sigue siendo una distorsión similar a la distorsión de todos están mal menos yo, o sea, sigue siendo el mismo tipo de distorsión, solo que en el polo opuesto. Pero creo que realmente lo devastador es entender que ni siquiera llegamos a eso, que estamos en un polo medio, porque si fuéramos esa clase de personas tóxicas y negativas y horribles seres humanos que fracasamos en todo, pues al menos nos volvería algo interesante, más que una persona nos volvería un personaje al que nos gustaría quizá ver en una serie como BoJack Horseman o Rick y Morty. O sea, esos polos opuestos de destrucción y de personas conflictivas nos siguen resultando atractivos, y cuando uno dice, es que yo soy destructivo y tengo muchos conflictos, y o sea, no soy esa persona idealizada de la que estoy intentando, bueno, de la que ahora estoy renegando, o sea, también sigue siendo una imagen atractiva, pero cuando también podríamos decir que es una trampa en el proceso de autoanálisis, ¿no? El llegar a ese punto de negar o llegar al polo inverso de lo que considerábamos en un inicio, ¿no? Pero una vez que lo trasciendes y te das cuenta que tampoco es el caso y sigues avanzando, llegas a la visión más objetiva de la realidad, y es que no eres ni siquiera una persona eficiente, inteligente, sofisticada como creías al principio, ni eres un faro de podredumbre como pensabas después. Eres un punto medio, un terrible punto medio de indeterminación. Creo que es quizá la herramienta que utilizaba el villano al que hacías referencia. ¿Era villano o era un héroe? Era un villano, okay. La verdad. Y bueno, como están las cosas ahora en el panorama de las ya no se sabe qué demonios. Sí, bueno, este tipo pues llegaba y te mostraba básicamente tu intrascendencia. Sí, el hecho de que pues no eres básicamente nada. Uh-huh. Hay en Sandman un pequeño fragmento donde hay un montón de asesinos en serie y Sandman juega con sus cabezas y para como disolverlos o para acabar con esta podredumbre que hay dentro de ellos, pues les dice eso, o sea, a partir de ahora conocerán lo insignificante que son y que no pueden hacer nada al respecto. O sea que estás, insisto, en un punto tibio, en un punto medio del que no vas a poder salir. Lo que sucede es que un neurotípico que emprende este camino del autoanálisis se da cuenta que está lo suficientemente castrado como para impedirle ser completamente malo, convertirse en un ícono de maldad. O sea, eso es una fortuna del neurotípico, ¿no? Que sigue la ley, que no comete asesinatos, no comete violaciones, y eso es algo bueno para la sociedad, ¿no? Entonces, esta cuestión de ser seres humanos que no pueden ser personajes en la vida real también es algo que mantiene el equilibrio en nuestras vidas, en la vida de todos, ¿no? Bueno, quizá el equilibrio esté más bien para la sociedad, por el hecho de que pues
no queremos personas que estén en el espectro que del sean negativo, volátiles, ajá, ¿no? y las personas que estén en el polo opuesto de la genialidad y del talento, queremos que estén dentro de ese, tengan esas características, pero caigan en el marco de empresarios, sean personas que produzcan mucho dinero, porque ¿de qué te sirve ser un genio o tener grandes habilidades si no puedes capitalizar ese talento? ¿A la sociedad de qué le sirve? Que poseas gran conocimiento, que tengas un gran entendimiento de la realidad, si no puedes convertir ese conocimiento en cosas que hagan que la economía se siga moviendo o siga avanzando. Entonces, digo que sí hay espacio para la genialidad, pero es una genialidad como de Elon Musk, o sea, que tengas... Sí, la que cabe dentro del sistema de producción capitalista. Uh-huh. Entonces, yo te digo que hay una trampa en el plano social con respecto a estos polos. Uno es indeseable y el otro es deseable, pero solo en una faceta económica. Pero este personaje principal, entonces, ¿en dónde caería? Sí, en el hecho de que simplemente es un asesino, es lo más relevante de su vida. Pues es un jazzista, viejo. Si tocas el saxofón y eres muy popular, yo diría que estás con un polo positivo. Y se ve que son burgueses, para empezar, son gente rica, ¿no? Tienen una buena casa, no sabemos a qué se dedica la mujer, pero se ve que económicamente no tienen problemas. La estrella de la pornografía. Bueno, sí, antes, pero eso era antes, en su vida pasada, ¿no? Ahora está nada más con Fred, y Fred es un popular jazzista. Entonces es un artista que ha logrado capitalizar o ha logrado obtener cierto reconocimiento a partir de su reconocimiento, no solo social sino económico, a partir de su trabajo. Ellos son, es que no quisiera hacer como una lectura socioeconómica de esta película, porque siento que el tema o el eje central es más la cuestión que comentaba sobre la construcción de uno mismo, y eso ya remite a factores más psicológicos que socioeconómicos. Lo interesante de esta película, o creo que el giro que le da a las distintas tramas, donde vemos al esposo que tiene celotipia, si lo podemos clasificar, es el hecho de ver cómo se parte su personalidad, ¿no? En el principio de la película, en esta fiesta donde está su esposa con su amigo que es Sandy, vemos a este personaje que se llama, o le ponen en la película, el Mystery Man, el hombre misterioso. Y conforme vemos que se va desarrollando la trama, nos damos cuenta de que Mystery Man es una parte de nuestro protagonista, esa parte que él no puede aceptar, porque una vez que él comete un asesinato, no logra incorporar eso dentro de su realidad para comprometerse con la consecuencia que es el castigo, ¿no? El encarcelamiento y la posterior silla eléctrica. Y creo que en otras películas no llegamos a ver tal extremo de bipartición de la personalidad. Por ejemplo, esta película me recordó mucho a Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, donde vemos que Tom Cruise constantemente está fantaseando con que su esposa lo engaña, y vemos que al tipo en verdad eso le causa una sensación negativa, significativa en su vida. No el personaje, Tom Cruise como persona. Tom Cruise como persona se veía bastante vulnerado con eso, ¿no? Porque ya no era el chico Tom Cruise, el chico Top Gun, sí. había evolucionado a una forma de humano más insegura, era su forma imperfecta. Es difícil de creer que haya una película donde haya una versión de Tom Cruise insegura, ¿no? O sea, creo que también, en Ojos Bien Cerrados quizá también se le da un poco más de bola al tema de la conspiración y la secta sexual y la paranoia que se desata en el personaje, más que en la inseguridad. Está más enfocado a este tipo y la neurosis que genera a partir de saberse observado por una secta o por un grupo de personas muy poderosas, de las cuales él tuvo un breve vistazo sobre cómo funcionan y qué hacen en secreto, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí también bien interesante es que vemos cómo este hombre misterioso es literalmente la representación antropomórfica de los celos y las inseguridades de nuestro personaje, de Fred. Y ¿recuerdas cuando se lo encuentra por primera vez en la fiesta y hablan y le hace lo de llama a tu casa y ahí voy a estar también? O sea, creo que sí. Eso simboliza que la casa de Fred era realmente su mente. O sea,
Sí, era él mismo. Era un lugar lleno de sombras, era un lugar curiosamente vacío. Digo, qué triste que tu cabeza sea un departamento minimalista, ¿no? Eso habla muy mal de ti. Es tan triste. Sí, no había libros en su casa. Al menos estaba limpio. Era como estaba limpio, pero era como un espacio neutro en el que tú puedes como llegar un día y es como un lugar que puedes rentar así para un fin de semana, sin fotos familiares, sin ningún elemento característico que diga aquí vive tal o cual persona, ¿no? Su casa era un lugar neutro, limpio, sin carente de personalidad, y lo único que podemos destacar es como las sombras, o sea, los espacios desconocidos dentro de su mente, de los que él en ocasiones emergía y en los que su esposa parecía temer o que no lograba entender que había ahí. Entonces no quería incorporar esas cosas que le daban miedo o le causaban desagrado. Por ejemplo, estas cosas malas de los celos, el sentimiento de venganza y la violencia. Es algo que él no acepta conscientemente que ha dejado entrar, ¿no? Sin embargo, Mystery Man se lo menciona, que él lo dejó pasar. Entonces es como él no puede aceptar esas cosas malas y la representación es que la casa está vacía, pero porque no están esas cosas horrendas que él no quiere aceptar sobre sí mismo. Pues están en las sombras, están ahí en esos espacios que a los cuales la cámara no puede acceder, pero pues se mantienen presentes. Te digo que yo quisiera pensar que si pudiera hacer una representación arquitectónica de mi mente, quisiera pensar que sería un poco más nutrida que lo que vimos ahí, porque es muy triste y tal vez con las sombras no tenía el presupuesto para hacerlo así. Sí, es más bien, me parece que es como un departamento así, una casita que rentaron así para las filmaciones nada más, y como de nuevo como en The Room, el departamento donde vivían, que tenían los cuadros con las cucharas, que ni siquiera se molestaron en ponerle fotos de los personajes o de personas, que dejaron las fotos de las cucharas con las que venían los marcos donde los compraron. Genial, unas cucharas. Sí. Pues sí, básicamente pues The Room vendría siendo a Tommy Wiseau lo que es delirio psicótico. Uh-huh. Lo que es el delirio psicótico para el personaje principal. ¿Sabías que el hombre misterioso en la vida real mató a su esposa? ¿En serio? Sí, estuvo en un juicio. Después de la película. Sí, después de la película. ¿Ves? Las películas de David Lynch están malditas. Debemos de dejar de verlas. Bueno, estamos comprometiendo nuestra salud mental. Es que algo leí, bueno, de manera muy breve, el tipo se había casado con una gold digger, una cazadora de fortunas, porque él ya era algo viejo y creo que hubo un tema de infidelidad. Muy viejo y se veía muy creepy. Ajá, sí, es muy raro ese hombre. Y hubo ahí una infidelidad, hubo la mujer se embarazó, pero no sabían si era el hijo de él o del amante. Hubo ahí un desmadre y al final este tipo estuvo en un juicio. Quizá me van a demandar porque dije que la mató, pero realmente hubo un juicio y el tipo salió libre, pero nunca logró esclarecer como quién mató a su esposa. Sí. Simplemente dijeron no culpable, nunca le dijeron inocente. No culpable. Sí, pues mira, no podemos probarlo, pero ya todo el mundo lo sabe. Así que sí, y está peleado con su familia. O.J. Simpson. Ajá. Pero bueno, el caso de O.J. sí es como pues fuiste tú, no hay manera de negarlo. Y en este caso pues sí quedó como abierta la puerta, pero el tipo quedó libre y peleado con su familia por esta cuestión del asesinato. Pero sí, qué ironía, ¿no? Ya a él se le apareció su representación de los celos. Sí. Dijo, ese niño no es tuyo. Es terrible porque o sea, su representación de sus cosas malas es él mismo. Es peor. Al menos Fred tenía el consuelo de que se le presentó a alguien más feo y horrendo. Pero no, en su caso era él mismo. Él se da cuenta que físicamente, no solamente su alma es horrenda, sino físicamente también es feo y asqueroso. Entonces, bueno, esa pequeña historia con respecto al hombre misterioso no podía dejarla pasar de lado porque es un muy buen dato. Se me hizo muy interesante como la ficción empieza ya a moldear la realidad. Ya la realidad no inspira la ficción, viejo. La ficción está moldeando a la realidad. Y con respecto a Fred, pues te digo que esta representación del hombre misterioso engloba no solo la cuestión sexual, sino yo también diría que pues su conciencia de que él es insuficiente, de que no es lo suficientemente hombre como para poder
mantener a una mujer interesada en él durante mucho tiempo. Y bueno, quizá también el tema de René pues es muy complicado, ¿no? Porque recuerdo que tú una vez me preguntaste si salieras con Sasha Grey, ¿cómo podrías mantener su atención o cómo podrías complacerla, ¿no? Siendo una mujer que pues ha tenido gangbangs con 7 negros o sea, ¿cómo podrías esa pregunta? Sí, una vez me preguntaste cómo podrías mantener una relación con Sasha Grey, cómo podrías mantener el interés de ella siendo que ya ha vivido todo, ¿no? Pues no lo sé, yo creo que Sasha Grey no es una mujer que escoges, es que ella te escoge a ti. Entonces, si ya te escogió es porque ella quiere tener la experiencia de lo que eres. Yo lo que te decía es que posiblemente Sasha Grey no te busque por el plano sexual, sino que te busque por el tema de la interacción, ¿no? Ya que ella ya experimentó todo eso y pues dice, pues ya lo viví, ahora lo que busco es una relación en la que pueda comprometerme en un plano personal y emocional. Deberíamos preguntarle, ¿sabes? Tiene un canal en YouTube donde sale, le ponemos unas dudas, ¿no? Sale sube recetas de comida y también sale jugando, o sea, es curioso porque pues ya en la industria pornográfica ya no tiene ninguna nada que ver, ya no le interesa, ¿no? Pero ahora está explorando otras facetas del mundo digital y síganla, vayan a su canal y díganle que nosotros no la sigan. Sí, díganle que nosotros la recomendamos, igual un día la invitamos para hablar de una película que a ella le gusta. He visto que le gusta NWA, tal vez quiera hablar de esa película de los raperos, ¿vio? Podría ser, bueno, queda ahí abierta la invitación a Sasha Grey a nuestro pequeño canal para charlar de cine. No tenemos ninguna otra intención. Bueno, quisiéramos también aclarar esa duda de cómo podría satisfacer a Sasha Grey en una relación. Eso sería una buena pregunta. Ajá. Bueno, pero aquí conectaba con esto el caso de René, porque digo, si eres Fred Madison y no puedes tener 2 minutos de sexo ininterrumpido sin que te puedas venir, y luego tienes que satisfacer a esta mujer que viene de la industria porno, ahí también como que te muestran, o creo que aquí podemos conectar a Lost Highway con The Room, porque quizá con The Room, qué feo suena eso. Pero es que las sí, dos películas en la misma oración. Porque pienso de nuevo en una mujer como Sasha Grey que deja la industria del porno y dices ahora sus relaciones, pues lo que ella seguramente busca en una relación es una conexión humana más significativa que trasciende el sexo. Yo creo que las relaciones humanas, bueno, las relaciones de pareja no pueden ser reducidas al plano sexual y sé de la existencia de muchas relaciones de pareja en las que el tema de la sexualidad, de la vida sexual se deja completamente de lado. No es interesante porque lo que estas personas que integran la pareja buscan en realidad es alguien en quien apoyarse, ¿no? Y eso trasciende o supera el mundo del sexo. Y digo que podemos conectar con The Room porque quizá los guionistas de esta película, que son David Lynch y otros, hay otro sujeto. Sé que estos dos tipos pues parten desde su visión de cómo sería andar con una exactriz porno, ¿no? Y dicen, no, pues seguramente sería una mujer que no podríamos satisfacer nunca sexualmente. Y peor aún si eres... Es que esa es la visión del personaje, como que... Sí, así está construido. Él no ve más allá de eso y el hecho de centrarse en esa cuestión en específico es lo que hace que se vuelva loco. Y es que es muy, te digo, y es muy reduccionista esa visión de la mujer que viene de la industria porno y ahora es imposible de satisfacer y aunque pudiera satisfacerla... La satisfacción viejo, güey. Sí, exactamente, pues claro que sí, Dick Lawrence era el bueno. Pues sí, porque tenía... Pero Dick también, el tema de Dick es que pues es que no sabemos en realidad a qué se dedicaba Dick. En la fantasía de Fred, en el universo donde él es Pete Dayton, Dick es un mafioso muy peligroso, un tipo al que te jodes simplemente si lo rebasas en la carretera, ¿no? Tal vez en la cuestión de la realidad era un productor de pornografía. Sí, posiblemente solo era eso, ¿no? Y esta frustración que surge en Fred, pues te digo, bueno, el hombre misterioso encarna tanto sus celos como su conciencia de imposibilidad de satisfacción, y esta René sigue siendo como creo yo es una visión un tanto reduccionista de lo que una mujer, una exactriz porno busca en una relación. Yo diría que una perspectiva más realista, René quizá le hubiera dicho a Fred que no hay problema, o sea, no estoy contigo solo por el sexo, yo ya tuve mucho de esto. Tal vez sí tiene esa visión el personaje, o sea, como que no está solamente por eso con su pareja en la película, pero
creo que por conveniencia del guión no se profundiza en la perspectiva que tiene René sobre la sexualidad. O sea, la vamos haciendo o se va haciendo a un lado en el guión porque lo que importa es la frustración que siente el personaje principal. Y la fantasía que genera de ella, de una mujer que te va a usar, y cuando ya te haya sacado lo que quería, pues va a seguir adelante y nunca la vas a poder tener. Sí, cada vez le pone más connotaciones negativas en su misma fantasía. Cada vez la ve como una mujer más peligrosa, ¿no? Sí, para él mismo. No, y te muestran que moralmente pues es cuestionable, te la muestran como una manipuladora, porque en la fantasía de Fred, esta Alice solo se acerca a Pete para que la libere, para que la saque de esta red del porno. Ajá, y una vez que la saque, pues ella como seguir su camino adelante, ¿no? Pero no teme usar a Pete, y Pete por un momento te dan a entender que pues el tipo sí tiene como la necesidad afectiva, sí considera a Alice como el amor de su vida y busca una conexión, y ella no está interesada en ello, y le da a entender que pues nunca vas a poder tenerme, o sea, eso se lo dice después de todo lo que Pete hace por ella, y pues lo rompe. Sí, pero tal vez eso significa que en el personaje principal, en Fred Madison, lo que veía es que cuando se dio cuenta de que su esposa lo estaba engañando, lo relegan a la parte de un proveedor. O sea, él se vuelve un proveedor económico, pues más que una pareja sexual. La muerte del hombre, bueno, de la imagen que se construye un hombre con respecto a cómo debe ser en su pareja. Sí, ¿no? está dañando su virilidad de forma directa. Digamos que es un golpe directo a su ego masculino. A su pene, o sea, es una patada en la entrepierna. Es como eso no te sirve. Entonces, el momento de hacer esta conversión a la fantasía psicótica, lo que hace es que intenta expresar que lo que le importa a Alice, se llama cuando estamos en otra realidad, es pues la cuestión del dinero, y que no puede llegar a tenerla como una compañera afectiva, porque una vez que le quitamos la parte sexual, se espera que su esposa, si en verdad es su pareja y tienen ese lazo de confianza bien construido, a lo que va a apelar es a complementarse emocionalmente, ¿no? Entonces, al estar relegado a la cuestión material, después va relegando también la cuestión de la responsabilidad a este personaje que es Alice, porque el personaje principal, al no querer hacerse responsable de los asesinatos que ha cometido en su mundo de fantasía, empieza a justificar que fue manipulado por esta mujer para ir asesinando personas, cuando lo que sucede en la realidad es que no pudo controlar sus celos y por eso empieza a cometer crímenes. Sus celos y su masculinidad tóxica. Que lo relegaban. Virilidad tóxica. Sí, porque pues es también esta construcción de él mismo, y donde dice, pues fallé, o sea, fracasé, y luego ve que la mujer, o sea, este tema de la... Es que de nuevo es una visión un tanto reduccionista, y de pues es René que la que no está satisfecha con una relación de pareja, sino que sigue buscando sexo y sigue buscando satisfacción sexual, a pesar de venir de la industria de la pornografía y de haber experimentado así, literalmente haber follado con el diablo. Después de haber follado con Marilyn Manson. Sí, bueno, no, Marilyn Manson nada más como que lo mata, ¿no? En el videoclip, porque hace una pequeña aparición casi al final de la cinta, donde se ve una película ahí pornográfica, donde esta Alice participó, bueno, es René, y se alcanza a ver, pero nada más se ve como que lo golpean y se cae y se muere, ¿no? O sea, sí, es como muy fake. Yo pensé, dije, pues esto ya le está dando una connotación de que en esa industria pornográfica se llegó a generar snuff, o estaba como porque eso parece que lo matan a Marilyn Manson, y Alice está ahí intercalando escenas sexuales. Entonces te muestran que la sexualidad de Alice ya es algo que llevó al extremo de la muerte. No sé, yo creo que podría ser como la interpretación que tiene el personaje del personaje principal de los otros personajes que forman parte
de su delirio y de los cuales se dedicó a asesinarlos, es decir, para justificar que los está matando, les está poniendo cada vez más adjetivos negativos, ¿no? Cada vez pues dice, pues son brutales, son malas personas, son productores de pornografía y también pues graban a personas que se están muriendo, ¿no? Son productores de snuff. Sí, podríamos hacer una lectura socioeconómica de la cinta o política, y podríamos decir que es un hombre de derecha combatiendo a la izquierda liberal. Podría ser, creo que es un hombre de principios. Es que dicho así como de mata a personas perversas de la industria de la pornografía o que tienen una visión depravada de la sexualidad, es básicamente Mike Myers o Jason Bourne, que también matan a adolescentes promiscuos, o sea, que no esperan al matrimonio para tener actos sexuales. Tal vez es una encarnación más sutil de esa clase de íconos del cine, porque lo que está castigando es el hecho de que su esposa disfrute con alguien más, ¿no? Podría tomar la otra opción, que es pues la opción sana, que es el divorcio. Ve a terapia, viejo. Ajá, pero se queda con la parte del castigo, ¿no? Que él es el que puede imponer el castigo porque alguien más está satisfaciéndose y alguien más está obteniendo placer y él no. Para la eyaculación precoz hay una serie de ejercicios que se llaman los ejercicios de Kegel, que es para fortalecer el tronco pélvico. O sea, han demostrado ser muy efectivos. Creo que si ustedes tienen este problema de la eyaculación precoz, deben verlos. Hay tutoriales en YouTube para realizar ejercicios Kegel, les pueden ayudar. Y yo creo que esta serie de asesinatos se pudo haber ahorrado si este hombre hubiera realizado ejercicios Kegel. Un poco tarde para Fred Madison, bien. Ahora sí, bueno, ya está frito. Está frito mientras en su imaginación corre por la autopista, pero es como, bueno, parte como de la construcción de una historia. Involucra que los protagonistas no fueron conscientes de que existían otras opciones. Cuando alguien se sienta a escribir, pues pones a un personaje en el que va a ir experimentando ciertas situaciones y va a responder de cierta manera, ¿no? Y una vez que terminas la obra, lo lees, bueno, en especial si alguien más lo lee, se da cuenta de que el personaje solo desarrolló esa secuencia de acciones porque consideraba que era lo único que podía hacer. No tenía el conocimiento que le iba a dar la capacidad para buscar vías alternas. Parte y creo que ahí también de nuevo regresamos a esa frase de Robert Louis Stevenson, ¿no? Una obra hasta cierto punto pues es una limitación de lo que las cosas pueden ser, porque genera una senda, genera un camino y te lo plasma en la obra, ¿no? Mientras que en la vida pues te das cuenta que no es quizá un árbol así súper floreado, no existen muchas opciones, quizá un abanico infinito de opciones, pero siempre tenemos más opciones de las que creemos tener porque nuestro conocimiento es limitado, y entre más cosas sabemos, más posibilidades tenemos para poder elegir o para crear nuevas sendas. Sí, pues todos los personajes se ven limitados por la narrativa. Ajá. Sí, son producto de un macroproducto que es la película o el libro como tal. Pues sí, el hecho de que esté construido, o sea, de que esté terminado, y en este aspecto pues creo que es algo que no ocurre con Eraserhead. O sea, Eraserhead se sigue escapando un poco como de esta construcción porque no sabemos muy bien qué es lo que ocurre, ¿no? Pero en Lost Highway pues sí hubo un camino trazado, sí hubo una secuencia, y es algo que sí podemos entender. Es una película en ese aspecto. Ahí está diferente. En el título de la película, es como una carretera, solo hay una vía. No puedes hacer otra carretera. Yo diría también que bueno, esta película por su temática y también por sus escenas, no la vean con menores. No la vean con de familiares. Yo diría que el escenario ideal para verla es estar solo, sin distracciones, también sabiendo que no vas a ver un producto de entretenimiento hueco, sino vas a ver algo que te va a poner a pensar y te va a obligar a que realices un ejercicio de construcción narrativo, que posiblemente, si ustedes ya la vieron o aún no la han visto y planean verla, van a construir un producto muy diferente a la imagen que nosotros le dimos. Pero es que sí tiene una historia que podríamos entender como lineal, pero pues les digo, eso surge ya después de que la viste varias veces
buscaste. Después de que buscaste en internet qué Ajá, sí. significaba todo. Eso es lo que hicimos. En realidad vimos un Lost Highway explicado, ¿no? Te Es explico un al video final y en 5 listo. minutos. Esa es bueno, yo diría que es parte de la trampa de internet, que nos da un conocimiento ya precocido. Antes, sin internet, pues tú veías la película en tu VHS y tenías que verla varias veces y construir, y si alguien más de tu círculo social la había visto, pues charlabas con él y creabas teorías. Pero ahorita ya es tan fácil así como de, a ver, explícame el final de Evangelion, ¿no? Había un tiempo en el que si querías entender Evangelion tenías que verla muchas veces y tenías que pasar horas de discusión. Ahora ya solo pones un video, el video de Pipex Man y te explica. Ahora todo queda más claro. Sí, ¿no? Pero en parte también es una construcción engañosa, porque sí, esta historia que nosotros contamos pues puede sonar muy lógica, ¿eh? Una vez que terminas de ver la película dices, pues sí ocurre así, ¿no? Pero hay muchas maneras, o hay otra lectura, hay otra manera de entenderla o de construir la historia que vimos en la pantalla. Sí, tal vez para alguien que no está tan familiarizado con estas vertientes del cine que son algo difíciles o algo oníricas, les puede causar un impacto que nosotros ya no percibimos porque estamos un poco insensibilizados a esta clase de contenidos. Para mí es como David Lynch, pues sé que voy a ver algo extraño, pero la primera vez que lo ves, en verdad quedas impactado por el tratamiento que le da David Lynch a este caso de misterio, porque al principio se nos presenta como un misterio, no se nos presenta como un asesinato. Sí, hay elementos que nos dan a entender que lo que está pasando quizá es hasta raya en lo sobrenatural, pero les digo, una vez que realizas la digestión de esta película, pues y quizá no sé si vienen como de la generación Inception, si ya tienes como esos referentes sobre que Inception vendría a ser como una versión un tanto pop del cine surreal y el cine que trataba los temas oníricos. Quizás la película de más éxito que aborda estos temas, pero también los mete en una narrativa que es fácilmente entendible, ¿no? Nos muestra una versión descafeinada de lo que es el mundo onírico, cuando pues es todavía mucho más complejo, lo que comentábamos en el episodio de Razorhead, que los sueños se escapan o buscan siempre una manera de romper lo que nosotros consideramos de ellos. Y creo que la interpretación sobrenatural no está del todo tan alejada de la forma narrativa que tiene David Lynch, porque si vemos otros productos que él tiene como Twin Peaks, nos percatamos de que hay distintas versiones de los personajes. Por ejemplo, con Cooper vemos que hay un Cooper malo y un Cooper bueno. Entonces en esta realidad donde interviene este Olimpo dionisíaco, suceden esta clase de milagros inexplicables que funcionan como pues una puerta para que se empiece a generar el caos dentro de nuestro mundo, y eso también puede ser una explicación factible de lo que sucedió en Lost Highway si se hubiera integrado esta parte del Olimpo dionisíaco que va creando David Lynch. Entonces en esta interpretación que hemos hecho nos hemos quedado con la parte de la cuestión psicótica, ¿no? Del delirio psicótico, pero pues también podría ser interpretado como un hecho sobrenatural. Ajá, acepta esa visión, y de nuevo son las virtudes de David Lynch, que él te presenta algo y hace que tú construyes. En ese aspecto siento que estas obras son intelectualmente interesantes porque ponen a tu cerebro a trabajar. No es como cuando vas a ver, es que siempre nuestro ejemplo de una película que no inspira o que no hace trabajar la imaginación son Los Vengadores, por alguna razón, porque son como el estándar del cine comercial de nuestra época, y porque precisamente vas a ver pues un comercial de 2 horas y media para que te compres unas figuras de Lego o unos Funkos. Unos Funkos. Ajá, bueno, correcto. Ese es nuestro estándar de lo que bueno, que no está mal per se. Creo que está bien que exista una industria que te pueda ofrecer ambos tipos de productos con los que puedas ir a apagar tu cerebro y simplemente disfrutar de una historia quizá tonta pero entretenida, y que te haga decir, qué bien. Creo que también mucho del problema de ese tipo de cine es que las personas empiezan a
a adoptarlo, empiezan a desarrollar su perspectiva ideológica a partir de ese tipo de cintas. Y hay algo que, bueno, una frasecilla que no se menciona en esta película, que se menciona en una película de la que vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, más adelante vamos a hablar de Birdman. Pero hay un diálogo en esa gran cinta. Secreto. Sí, sí. Les acabo de cambiar su vida, pero ahí, por ejemplo, mencionan una frase de Barthes, de Roland Barthes, dice que la labor cultural que antes realizaban los dioses y sagas épicas ahora la realizan los comerciales de detergente y los personajes de tiras cómicas. Eso viene a decir básicamente que las personas sustituyeron a los dioses, los valores que venían de los dioses, y ahora un comercial o un producto de entretenimiento de lo más simple es lo que te da lo que te daban los mitos. Pero es que creo que hay que entender que la mitología, pues, no solo son como uno puede ahorita voltear hacia el pasado y ver la mitología babilónica, la mitología egipcia, y pensar, pues esa gente literalmente creía que, pues, el sol era un dios, que Set era el dios del caos, y que lo que acontecía en sus mitos había ocurrido en la vida real, ¿no? Y pues eso es lo que es una creencia religiosa. No solo es eso. Los antiguos mitos no solo te daban una explicación de cómo surgieron las cosas y quiénes eran los dioses, sino también te daban un papel a ti dentro de ese diseño, y te decían cuál era tu obligación o cuál era tu papel a desempeñar dentro de esa gran narrativa, ¿no? Y tú podías elegir de qué lado ibas a estar, si ibas a estar del lado de luz, del orden, o si ibas a estar del lado del caos. Y el Estado, evidentemente, en esa época pues fomentaba que las personas se unieran al lado de la luz, o lo que ellos consideraban la luz. Y al estar del lado de la luz, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer, tienes que desempeñar ciertas tareas, tienes que ver las cosas desde cierta perspectiva. Y esa era básicamente, bueno, es que básicamente es reducción, pero en su totalidad podríamos decir que eso es lo que involucra un mito. Un mito de esa época, entendida en su contexto, no solo da sentido, sino que te da sentido a ti y a tu actuar. Y cuando vemos una película de Marvel o de cualquier producto de entretenimiento actual diseñado para las masas, pues las personas están tomando los valores y las costumbres o las visiones de los personajes. Y eso es, creo, que lo más dañino posible, o lo peor que se le puede hacer a la cultura y a la psicología de las personas. El pensar como Tony Stark es lo correcto, o los va a convertir en personas de éxito, y van a ser bien vistos en la sociedad, y tú debes ser como él, tú debes comportarte como Thor, o sea, debes ser fuerte y debes ser noble, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que fallan estos personajes, lo que falla, por ejemplo, Thor, pues es básicamente va a llegar y va a destruir y va a romper, pero no va a proponer nada nuevo, no va a mostrarnos un esquema de cómo debe ser la realidad que sea mejor para todos. Él solo viene a destruir. Y dentro de los Vengadores, quien sí tiene una visión sobre cómo deben ser las cosas es Tony Stark. Y Tony Stark te va a decir, Tony Stark es básicamente un fascista, te va a decir que debe haber un gran poder, él, su industria, que debe protegerte a ti, debe crear un escudo alrededor del mundo, debes estar bajo su cuidado y protección, y si las cosas son así, las cosas van a estar bien. Esa es la ideología que nos están vendiendo, y eso es lo que la gente está adoptando. Y ves Lost Highway, y Lost Highway tiene, y en general el cine de Lynch tiene un toque subversivo, porque no te va a proponer cómo deben ser las cosas, va a proponerte que te empieces a hacer las preguntas tú, y que empieces a buscar las soluciones, y empieces a construir tu propia narrativa de la realidad. Pues creo que para resumir esto, la forma en que yo lo veo es como más simple. Ya no quiero profundizar en qué es lo que intentan transmitir estos personajes de Disney o estos superhéroes, porque pues en general considero que el cine tiene ciertas variables que están presentes en todas las cintas. Una de las variables presentes es la ideología relacionada con la comercialización de un producto, o sea, ver a la cinta como un comercial, como una excusa para comprar algo más. Y en este caso, pues, las películas de David Lynch difícilmente nos van a servir para comprar muñequitos de Twin Peaks o pero de sí los hay. Mulholland Drive.
que probablemente Sí los hay, pero no existe una masificación tan intensa como las vemos en las cintas de Disney. Y pues básicamente, ¿por qué sucede esto? Porque las cintas de Disney están centradas en... Ahora estás mostrando los Hay Funkos de Twin Peaks, viejo. De Twin Peaks. Pero hay que centrarnos un poco en la lógica de cómo operan los comerciales de Disney, porque estas películas están hechas para menores de edad, para un público de niños. ¿Por qué? Porque los niños son los que obligan a que los padres les compren. Los niños como tal no tienen recursos, pero obligan a sus padres. No lo sé, viejo, creo que esa dinámica es muy diferente porque ahora pues todos los adultos pueden ser niños, se pueden dar ese lujo. ¿Y quiénes son las personas que van a ver? ¿Quién recuerdas cuando fuimos a ver sí fuiste tú cuando recuerdo que estaban varios amigos y fuimos a ver la de Endgame? Fuimos a ver Endgame y niños no había tantos en la sala, eran más bien personas entre 20 y 30 años, era el público mayoritario. Y había había un hombre de 50 años, recuerdo que estaba enfrente de mí, que cuando vio que Falcon iba a ser el nuevo Capitán América, el Falcon Punch, sí, dijo algo como no, el negro no. Y todos así como ay, Dios, maldito racista. Sí, ¿qué se cree este tipo? El asunto aquí es que las películas de cómics que está haciendo Disney están hechas para los niños. ¿Por qué para los niños? Porque los niños son un sector de la población que no va a diversificar hacia dónde están yendo sus ingresos. Es decir, si tú le das dinero a un niño, ese niño se lo va a gastar todo en cosas de los Avengers porque le gustan los Avengers y porque ha visto esas películas. Pero un adulto tiene que pagar otras cosas, tiene que pagar la renta, la luz, tiene que hacer ciertos gastos y no todo se lo puede gastar en juguetes. Entonces, por eso no es tan bueno apelar al público adulto. Están tan conscientes estas cadenas de esta clase de cuestiones que lo que hacen es centrar sus productos a los niños y sacan poco material dirigido a los adultos. Por eso, como adultos, ya no somos el target principal de estas empresas, nosotros somos un target secundario. Y eso es pues lo que hace que las tramas de las películas de Marvel sean medianamente interesantes, que tratan de mantener a los padres interesados para que se aguanten llevar a sus hijos a las salas. No sé, viejo, yo difiero completamente porque lo que dice sobre la mercancía que sale de Marvel no me parece que sea para niños. O sea, ¿de qué te sirve, por ejemplo, una figura así súper detallada a escala 1.5 de Hulk? ¿De qué le sirve a un niño? Una figura que no está articulada, que solo está así como hiperrealista y es de colección, es de Hot Toys y te vale 5,000 pesos. O sea, siento que la mercancía, al contrario, está más encaminada al público coleccionista y Disney piensa como de... los adultos en efecto tienen otros gastos, tienen que pagar la renta, tienen que pagar la luz, tienen que pagar sus servicios de vida básicos, pero tienen que hacer un espacio en su economía para comprar mis Funkos, mis figuras coleccionables. Recuerdo que una vez iba en el metro antes de que se desatara un poco esto de la pandemia, cuando estábamos ya como al borde de que se estableciera la cuarentena, y había un tipo que llevaba un guantelete de tamaño real de Thanos, el guantelete del infinito, en una super cajota. El tipo tenía como 35 años. Dices, ese guantelete específicamente no se hizo para un niño, se hizo para una persona que tiene un pequeño altar en su casa de figuras de Marvel, de personajes del universo de los Vengadores. Y te digo que no siento que la industria tiene también cabida para el niño, para el juguete del niño, que es el Thor que te vas a comprar aquí en Bodega Horrera, que te cuesta 200 pesos y está hecho para que el niño juegue. Pero esa es una parte del mercado. Creo que Disney está apostando más por el hombre de la mediana edad, que es muy fan de sus películas y quiere comprar mercancía y quiere tener un cuarto como de Mad Hunter lleno de figuras de los Vengadores. Y yo lo he visto, ¿recuerdas esa chica que te conté que tenía un tatuaje de los Vengadores?
acabo de ver a otro tipo Sí. con un tatuaje de Tony Stark. Dices, pues eso es básicamente te estás tatuando un comercial. O sea, no es diferente al Chaka que se tatúa el Nike en la nuca. Es lo mismo. Y además no solo te estás tatuando una marca, sino también te estás tatuando una ideología sobre cómo debe ser el mundo. Una ideología muy rancia, muy putrefacta. Por eso digo, no creo tanto que Disney está apostando por el público infantil. Creo que está apostando por el público de mediana edad, que eventualmente también va a tener hijos y va a decir, pues ahora enséñales lo que yo te enseñé, enséñaselos a ellos, que compren mis productos. O sea, está apostando por todas las poblaciones, por todas las poblaciones de la sociedad, porque es que también, por ejemplo, una película de Disney tú dices, está hecha para público infantil, pero no es cierto, está hecha para todo público. O sea, es una película que desde un niño de 6 años a un hombre de 60 pueden ir a ver, y por lo mismo de que está planeada para un público mayoritario, para que todos la vean, no un sector específico, pues va a hacer que o parte de la idea de que debe construir un producto que no tenga que no genere ningún tipo de controversia, o no tenga escenas, no tenga diálogos que hagan que las personas digan, no, esto no es recomendable para un niño. O sea, te están mostrando un producto infantil, pero para todas las edades, para todas las generaciones. Están infantilizando a la masa. O sea, yo estoy a favor de que haya diferenciación en los productos, de que existan productos para niños, pero también existan productos para adultos, y que pueda haber productos que quizá podamos compartir, pero evidentemente esta película, por ejemplo, pues no se la puedes enseñar a un niño, no está hecha para ese tipo para ese sector de la población. Pues es mi humilde hay opinión. Que centrarnos en las películas, es decir, por ejemplo, Lost Highway y los Avengers. Si vemos Lost Highway, pues vemos que es una película que no es apta para menores, tiene escenas sexuales, y obviamente el target de la película no era ir con los niños ni venderle cosas a los niños, porque la película tiene cosas que no se va a permitir que los niños vean, no se les va a dar esa clasificación. Y cuando vemos una película de Marvel, lo que vemos es que no tratan los temas que a nosotros como fans de los cómics nos gustaría que trataran, porque nosotros ya no somos el target de esas películas. Simplemente no, sí lo eres. Esas películas todos son el target. Sí, todos pero los que puedan pagar, pero no van a sacrificar el público de los niños por quedarse con el público de los adultos. Y eso lo ves porque toda la gran línea, o sea, de todo el árbol de las películas que conforman la franquicia de Marvel, la mayoría de ellos están centrados en ser productos centrados en la familia, y eso es incluir a los niños, porque ellos saben que ese mercado les está generando muchas ganancias. Entonces están creando productos que a mí como consumidor no me satisfacen y no están diseñados para mí, y por eso ya no los veo no sé, viejo, no sé ni me interesan tanto como antes. Recuerdo que tenías mucha emoción por Star Wars. Star Wars siguen estando para que nosotros. Vi la 9, viejo. Sí, lo siguen haciendo para nosotros, pero intentan que sea del gusto de todos, o sea, que más personas puedan entrar a las salas. No quieren diversificar a su público para que cualquier persona que pueda pagarlo pueda verlo, o sea, bueno, que lo pueda pagar él o que le pueda pagar el boleto a alguien más. O sea, esa es la cuestión. Digo, sí son productos hechos para nosotros, porque apelan a la nostalgia, apelan a cierta construcción de los mitos, el tema de los mitos. Estas películas pues sí tienen un referente en los cómics, y esos cómics los leímos antes de que este universo explotara, y tenían algo que nos llamaba. O sea, el cómic de Civil War, por ejemplo, pues tiene una crítica ahí oculta, bueno, no tan oculta, pero sí presente sobre el tema de las libertades individuales, ¿no? Y el hecho de que hasta qué punto el Estado puede imponer ciertas cosas y hasta qué punto el individuo tiene que seguirlas, a pesar de que pues está cediendo libertades, ¿no? O sea, hay una discusión muy seria en el cómic de Civil War, y por qué salió una película que se llama Civil War, en el que ese tema pues ya es tocado así de manera apenas accidental o apenas mencionado, ¿no? Es algo curioso porque creo que de aquí depende mucho qué tanto te conozcas como público a ti mismo. O sea, yo digo, o yo considero que ya no soy el target porque
ya no me llama la atención ni el Mandaloriano, ni Oye, ¿qué te la pasa? película de Han Solo. O sea, ya son cosas que no tengo esperanza de ver, porque digo, son decepción tras decepción, y estas No te van a cosas decepcionar. ya no me están hablando a mí. Entonces Ah. yo estoy tratando de desmarcarme un poco de eso, y es algo bien curioso, porque me dices, es que tú ves esas películas de Star Wars, de Star Wars, como por ejemplo la 9, ¿no? Y digo, pues sí las veo, pero o sea, no me agrada ni la mujer protagonista, ni Kylo Ren, ni el otro blanco, ni el negro, ni la china que está ahí. O sea, ninguno de esos personajes me agrada. Porque solo cuestiona sus razas. Y el solo hecho de pensar en tener una figura de ellos en mi cuarto me haría sentir muy mal. Y digo, pues esos personajes que son family friendly me causan tirria. Y digo, pues sería mejor tener una estatua de John Wayne, que era como un racista. Entonces me cae mejor él, que es más peligroso que estos personajes que son altamente comercializables. Yo no voy a criticar tu búsqueda por cosas diferentes, porque creo que es lo que tenemos que hacer como consumidores de cualquier producto de entretenimiento, películas, música, libros. O sea, debemos ser más exigentes y buscar la complejidad. Creo que ha sido también una búsqueda constante en mí, en el aspecto al menos lector. Me gustan las novelas complejas, y ahora pues digo, ya sí voy a leer el Ulises de James Joyce, y ya me leí La montaña mágica, y o sea, me gusta porque siento que ese tipo de productos fomentan no solo mi pensamiento crítico, sino mi capacidad de entender más cosas, de entender una realidad más compleja, más allá de hay unos buenos y hay unos malos y se van a pelear. O sea, porque así no es la realidad es monstruosa. Y te digo, esos productos a los que me he acercado apelan o buscan desarrollar eso, me ayudan en ese objetivo de aprender a pensar de manera más compleja. Pero no dejo de ver, o no me he apartado, por ejemplo, de Star Wars, porque genuinamente entiendo que sí soy un target y encuentro aspectos que me resultan entretenidos, y puedo decir, el Mandaloriano me gusta porque tiene buenas escenas de acción, una buena banda sonora, pero no puedo ser ese tipo. No puedo ser Mando, un tipo callado, un tipo rudo, que es básicamente un estereotipo del protagonista del cine western. No voy a ser él. Y yo sé que muchas personas más jóvenes que yo, o incluso mayores, las ven y no han hecho este análisis, no han hecho este ejercicio de autocrítica, de decir, no voy a dejar que la personalidad, las características de esta ficción, de este personaje ficticio, influyen en mí, modifican mi manera de ver las cosas. Los voy a entender como un producto de entretenimiento nada más. Y muchas personas, muchos consumidores de Star Wars, y lo veo en los foros y en los grupos donde estoy, o sea, literalmente piensan que es bueno convertirse en el Mandaloriano o adoptar su personalidad de ser tipos callados, reservados, pero muy rudos y muy nobles, ¿no? Digo, no, estás haciendo mal el trabajo. Y esto ocurre con Marvel también. Sí, así como se ve a Batman, ¿no? Que se ve como una figura de culto a la cual hay que emular. Sí, creo que el caso de Batman es aún mucho peor. Mucho más obvio. No, y peor que el de Tony Stark, porque Batman ya es así la negación del Estado. O sea, Batman te dice el Estado no funciona, y no le demandes que solucione las cosas. Hazlo tú y sal a la calle y golpea gente, golpea criminales. Eso ya ese es lo peor. O sea, lo peor en cuanto a ideologías. Ve de venganza, Rorschach. Sí. Algo de ese estilo. A mí la gente que idolatra a Batman me da un poco de miedo, porque digo, ok, no, a ver, tal vez como... No me dan miedo, son inofensivos. No son inofensivos, viejo, porque ante el panorama de, por ejemplo, el linchamiento del tipo en la combi, ¿no? Pues son la gente que te va a decir, pues está bien que la gente se empiece a ser responsable de su seguridad. ¿Y para qué le demandamos al Estado? ¿Para qué buscamos que se modifican las leyes o que se apliquen las que ya existen? No, nosotros vamos a hacer la justicia. Ese es el mensaje de Batman, esa es su ideología. Lo puedes ver como un producto de entretenimiento nada más, pero si no te das cuenta que esa enseñanza está modificando tu manera de entender la realidad y tu conducta, te puede llevar a un lugar muy peligroso. No, yo no creo que sean peligrosos. Yo creo que sí son peligrosos. Yo
son chistosos la mayoría porque son muy chistosos, nerds. Eso es lo que son muy nerds, son es lo que veo. gorditos y, o sea, son gente, son frikis, ¿no? Pero ponte tú que no hay ahí un friki, que hay, por ejemplo, un tipo que se empieza a creer la ideología y tiene de repente las herramientas como para salir una noche a la calle y pero golpear no a un lo han negro. hecho y probablemente no lo harán, viejo. Quién sabe, no sé, ten cuidado con lo que crees que no puede ocurrir. Ten cuidado con la realidad, no la retes. Eso creo que es la enseñanza. Retes a la realidad. No retes a la realidad, viejo. O sea, no le digas, eso no puede ocurrir. Estamos esperando a ver la siguiente revolución de estilo Kick-Ass. Sí, sí. Es lo que estamos esperando, viejo. No va. Se están tardando. No va a ocurrir así, pero te digo, no va a faltar también en algún momento el desquiciado que diga, pues si Batman lo hace, ¿por qué yo no? Y eso está modificando nuestra concepción de lo que es lo bueno y lo malo. Un cómic, un personaje de una película. O sea, hay que tener cuidado. Y bueno, todo esto vino a colación porque estábamos mencionando que ¿qué nos enseña David Lynch al final de cuentas con este tipo de cintas? Pues David Lynch no quiere que adoptes una ideología, no quiere que modifiques tu manera de ver la realidad a partir de lo que él te está dando. Quiere que construyas tu propia realidad, que sea nutrida, que sea variada, que sea diferente. También por eso creo que muchas veces estas cintas no tienen cabida en el mainstream, en la cultura popular, porque invitan a eso, invitan a que tú construyas, no a que adoptes ciegamente. Sí, tal vez tiene una postura más artística que ideológica. Quiere ver a un público libre y pues yo creo que soy más target de eso que bueno, no sé si de otras películas. Si podemos hacer como una división así tan rotunda entre arte e ideología. Yo creo que todo arte involucra cierta ideología, porque no existe un arte creado en el vacío social. Y no hay una obra de arte que haya sido planeada solo porque el creador dijo, quiero hacer este libro y no quiero que nadie lo lea, solo es para mí. O sea, eso no ocurre en la vida real. Los escritores siempre están pensando en las personas que los van a leer, o el pintor en la persona que va a ver su cuadro. Los artistas siempre están pensando en su público, porque el arte es en última instancia un ejercicio de comunicación, y la comunicación con uno mismo puede ser entretenida, pero al final de cuentas es aburrida, porque no puedes darte un mensaje que no sepas. O sea, no puedes decirte algo, no puedes contarte un chiste que no te sepas. Comprendo eso, pero es un ejercicio comunicativo siempre. Y por eso te digo que no creo que haya una separación, o que puedas decir el arte se escapa de la ideología. Todo arte tiene una capa ideológica, pero creo que hay y no hay que pensar que toda ideología es mala, o sea, o que tener una ideología inmediatamente te sesga. Yo creo que hay mejores ideologías que otras, y si vas a seguir una ideología particular, sigue una ideología constructiva y una ideología que te vaya abriendo puertas o te vaya facilitando el camino para la adquisición de conocimiento. Creo que esa sería una ideología correcta, no una ideología como el fascismo, que te dice estos son los hechos y así es como deben ser las cosas, y para obtener los mejores resultados esto es lo que tienes que hacer. O sea, creo que en ocasiones muchas ideologías pues nacen estériles o nacen muertas porque piensan o te plantean que ahí están las respuestas finales, ¿no? Creo que una ideología correcta es aquella que acepta sus propias limitaciones. Creo que hay distintas vertientes en cuanto a las ideologías que se presentan en los films. Una de ellas es como la ideología que se presenta en masa, como las que vienen en estas películas de superhéroes. Son básicamente pues una reproducción de los muñecos que están realizando en masa. En verdad, esa clase de ideologías lo que tratan de proponernos es una respuesta que es una réplica del sistema de producción capitalista, y lo que hace una obra de arte es darte una carga ideológica dentro del arte, pero que es una ideología de cuestionamiento y crítica, y eso es más útil para el público que darles una ideología que es una réplica de las cuestiones materiales que vemos en nuestro sistema económico. Y una ideología que te da las cosas acabadas, que te dice esto que ya está completamente hecho y procesado, que es un producto para que lo adoptes. O sea, ese es el gran detalle. Es como adoctrinamiento. Es adoctrinamiento puro. Y en este punto creo que sí, Lynch apuesta por lo inverso a eso, por la creación
Muy bien. por la imaginación. Pues creo que podemos dar por terminada esta reseña. No sé si Sí. quieras agregar algo más. Pues lo de siempre, véanla, coméntenos, compartan el podcast si les gustó, escúchenos en las diversas plataformas. Ya saben, el mismo cierre de siempre. ¿Tienes algo que decir, Andrés? Muy bien, eso sería todo. Vale, Nos pues, vemos para la siguiente. Pues gracias por escuchar, los vemos la siguiente semana con una nueva película. Adiós. Adiós.